SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, la factura de la guerra. Vamos a pagar más y vamos a crecer menos. Compared to our January forecast, we have revised our projection for global growth downwards to 3.6% in both 2022 Es el anuncio del Fondo Monetario Internacional. Pierre Olivier hoy anuncia que la guerra de Rusia y las sanciones impuestas ahora mismo pesan sobre la economía, hasta el punto de que el crecimiento global se frena al 3,6% y el de la Unión Europea se cae. Este es definitivamente el nuevo panorama al que nos enfrentamos. Después del COVID y de una recuperación incipiente, esa recuperación se ha frenado en seco, vamos a crecer menos y vamos a pagar más. Los precios van a ser mucho más altos durante mucho más tiempo. El Fondo Monetario Internacional habla hoy de subidas de precio de hasta el 5,7% sostenidas durante todo este año. Solo el año que viene van a empezar a bajar los precios. Así que lo que tenemos, el problema de inflación, está aquí para quedarse, advierte el Fondo Monetario. We now project inflation will remain elevated for much longer. Proyectamos ahora, dice, que la inflación va a permanecer elevada durante mucho más tiempo. En máximos de los últimos 40 años en Estados Unidos. Y el riesgo ahora mismo es que esas expectativas de inflación se retroalimenten y que por tanto se queden, que los bancos centrales se vean forzados a subir agresivamente tipos de interés en un momento en el que el nivel de deuda está en máximos históricos. Ahora mismo esto es lo que tenemos. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Una previsión de crecimiento menor y de precios mayor. Es decir, la factura de la guerra la vamos a pagar creciendo menos y pagando más. Sí, el crecimiento global se frena en 2022 y se estanca en 2023 como consecuencia de la guerra, según el Fondo Monetario Internacional. Las economías desarrolladas crecerán un 3,6%, tanto este año como el que viene, y el recorte lo sufren especialmente las dos locomotoras económicas. Estados Unidos pierde 2 puntos de crecimiento, crece un 3,7%, y Alemania apenas crece un 2,1%. En la zona euro el crecimiento se resiente especialmente como consecuencia del hundimiento absoluto de las economías rusa y ucraniana. En el caso de Rusia, su economía decrece un 8,5% y otro 2,3% el año que viene. Esas son las tasas de crecimiento. En cuanto a los precios, ya lo decías antes, los niveles serán más altos, más tiempo, y este año todavía seguirán en el 5,7% a nivel global. Hoy el Fondo Monetario Internacional hace en sus proyecciones un ejercicio de simulación. ¿Qué ocurriría si hubiera un embargo sobre el petróleo ruso? Algo que están discutiendo a esta hora los países de la Unión Europea. El nivel de inflación es absolutamente disparatado si eso ocurre. Así que ahora mismo Rusia tiene una carta y es la de que embargar el gas, embargar el petróleo ruso puede ser tan caro y tan prohibitivo que la Unión Europea no pueda permitírselo. Este es el diagnóstico que se hace a nivel global. Y a nivel local, España va a crecer también menos, mucho menos. Mucho menos significa a años luz del 7% que todavía prevé el gobierno que crezca la economía española. Hoy el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García, decía: estas previsiones confirman la solidez de la actual etapa expansiva de la economía española y los efectos de las inversiones y reformas del plan de recuperación. No obstante, en este entorno de elevada incertidumbre, las previsiones hay que tomarlas con una dosis particular de prudencia. Decía que hay un mérito en el gobierno y poca credibilidad en las cifras. Lo cierto es que más allá de la interpretación política, lo puramente económico da un escenario muy delicado también aquí a nivel doméstico, Carlos. Sí, en el caso de España nuestra economía ni siquiera crecerá al 5%, se queda en un 4,8%, muy lejos, como decías, del 7% que el gobierno todavía mantiene como previsión oficial. Eso para este año. Para el que viene la previsión de crecimiento es todavía menor, un 3,3%. Esto significa que España es el país que sufre un mayor recorte del crecimiento, pero al mismo tiempo la economía española es la que más crece entre las grandes economías de la Unión Europea. Y ese es el argumento oficial del Ejecutivo. Nadia Calviño: nuestra economía crece más que las demás.
Todas las economías europeas están muy interconectadas y por eso todas, en mayor o menor medida, se verán afectadas por esta situación. Esto está llevando a todos los organismos a revisar a la baja el crecimiento económico, al alza las previsiones de inflación, con una previsión, en el caso de España, que habla de una ralentización del crecimiento, pero que no pone en duda la fuerte recuperación económica que venimos viviendo desde mediados del año pasado. Hay una factura que pagan, en primer lugar, Ucrania. 35% de caída de su PIB, es decir, 1 de cada 3 euros de su riqueza se volatiliza. En segundo lugar, Rusia, la que pretende ser ganadora de la guerra, es la segunda perdedora. Rusia pierde un 8,5% de su PIB en un solo año, este año. Y en tercer lugar, el resto del mundo, Estados Unidos, Alemania y España, porque todos ellos quedan afectados por una situación bélica que en términos militares puede tener ganadores o perdedores, pero en términos económicos solo tiene grados de derrota. Solo hay grados de perdedores. Y esto es el diagnóstico de lo que está ocurriendo. A partir de aquí, diagnóstico de lo que debiera ocurrir. El Fondo Monetario da 3 consejos de política pública. La primera, el primer consejo: cooperación multinacional, esencial para hacer más liviana la carga de los precios. Segundo, no dar marcha atrás a las políticas de lucha contra el calentamiento climático. Pero, tercera, sí modular en algunos puntos las transiciones rápidas que se están haciendo ahora mismo. Esto es lo que dice hoy el Fondo Monetario, que añade el riesgo final. Si todo lo que tenemos y todo lo que se ha de hacer sigue en este rumbo, vamos camino de una colisión, la que puede fraccionar al mundo en dos, la que puede dividir a las economías que se recuperan más o menos frente a las que no se recuperarán nunca. The war also increases the risk of a more permanent fragmentation of the world economy. La guerra está aumentando el riesgo de una fragmentación permanente de la economía mundial, en bloques económicos, dice, pero no solo, también en geopolíticos, con distintos estándares tecnológicos, distintos sistemas de pago. Esto es un auténtico reto al marco marcado en 25 años. Ahora mismo esto es lo que tenemos y el escenario que se dibuja. Eduardo Vandrés, catedrático de Economía de la Universidad de Zaragoza, director de Economía Pública de Funcas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. La factura tiene solamente grados de derrota en lo económico, pero esto puede tumbar la recuperación definitivamente. Bueno, sería un escenario muy negativo, sería el escenario peor, ¿no? Si se pusieran en marcha medidas, digamos, de embargo en los mercados energéticos por parte de Rusia, o, bueno, un endurecimiento de las sanciones por parte de la Unión Europea hacia este país que limitara o penalizara por completo las compras de energía, pues lógicamente sería un escenario muy negativo y todavía más cuanto más larga sea la contienda bélica, ¿no? No obstante, los indicadores es verdad que depende todo cómo se vean, ¿no? Si se ven en la comparativa de lo que teníamos a final del año pasado o incluso unos meses antes, pues naturalmente previsiones como las que formulaba el gobierno pues están ya fuera de toda realidad, ¿no? Ese crecimiento previsto del 7%, ¿no? Pero si se perciben que todavía en términos absolutos de pues cuál es el escenario más probable en una previsión de que los mercados energéticos reduzcan las tensiones, como parece que está sucediendo en los últimos días, el precio del gas se reduzca de alguna manera, el precio del petróleo se contenga, etcétera. Bueno, pues en esas circunstancias, pues todavía tasas de crecimiento entre el 4,1, 4,2, que son las previsiones, digamos, más negativas como promedio del año 22, por ejemplo, de BBVA o de Funcas, o tasas de crecimiento sorprendentemente más positivas, como es lo que está diciendo el Fondo Monetario Internacional del 4,8, pues todavía son unas tasas, pues que permiten encarar con cierta esperanza los próximos meses. El debate que hay ahora mismo sobre la mesa es el debate de si se puede decretar un embargo sobre el petróleo y el gas ruso. Los cálculos que hace el Fondo Monetario dicen que la economía rusa ha perdido ya el 8,5%, perdería un 15% adicional, es decir, la economía rusa se rompe, un 15% de caída si se embarga ese gas y ese petróleo, pero
pero la Unión Europea perdería un 3% de su PIB de aquí a 2023. ¿Es factible? ¿Se puede la Unión Europea permitir ese embargo a Rusia de gas y de petróleo, o esto es demasiado caro como para llevarlo adelante? Mi opinión es que es demasiado caro. Mi opinión es que, naturalmente, bueno, pues las circunstancias bélicas y de la guerra, pues aconsejarían un endurecimiento todavía mayor de las sanciones sobre Rusia, vista, bueno, pues algunos de los actos que realmente resultan absolutamente reprobables desde el punto de vista humanitario. Esto es así, pero también hay que reconocer que, bueno, Europa es, en ese sentido, el escenario económico que tiene mayor vinculación con Rusia y mayor riesgo en cuanto a los posibles efectos de un embargo. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente Europa se vería muy autodañada por esas circunstancias, todos los países, algunos más directamente, porque realmente el efecto directo, por ejemplo, sobre España no sería muy grande, pero los efectos indirectos sobre los precios de la energía o sobre las relaciones comerciales internacionales o incluso financieras, pues naturalmente serían muy graves también para la economía española. Esa es mi última clave en todo esto. Tenemos un escenario de precios en España para quedarse. Estas subidas de precios que hemos visto, que ahora mismo están en niveles históricos de efectivamente los últimos 40 años, van a durar un rato largo. Bueno, las previsiones es que esto se relaje en el segundo semestre del año, es decir, las previsiones de tanto del propio Fondo Monetario Internacional como de Funcas, etcétera. El panel de Funcas también establecen, digamos, una trayectoria decreciente de las tensiones inflacionistas, entre otras cosas por el propio efecto base y porque, bueno, si existe una caída del crecimiento, pues también habrá una menor tensión sobre la demanda y, por lo tanto, quizá menores presiones sobre los precios. Es decir, que, bueno, las previsiones estarían todavía en unas tasas medias de crecimiento de precios en torno al 6-7% como media anual. El Fondo Monetario es más optimista, está hablando de un 5,3% de inflación. Pero claro, es que realmente hacer previsiones en estas condiciones es muy, muy difícil. Se trabaja más con escenarios y los escenarios se basan en factores bélicos y en factores que nada tienen que ver con la economía. Está sucediendo como sucedía con la pandemia. No obstante, también hay que señalar que los grados de incertidumbre o de pérdida de confianza de los agentes económicos, con ser muy altos, están muy por debajo, muy lejos todavía de lo que sucedió, por ejemplo, en marzo del 2020. Los indicadores agregados de incertidumbre que se manejan a través de diferentes índices sitúan la incertidumbre global en la economía internacional y en la economía europea muy por debajo de la que había en el 2020. Por lo tanto, bueno, pues cabe pensar que a pesar de todo, y especialmente en España, existen factores que deben seguir contribuyendo de manera positiva a la recuperación económica y en ese sentido, pues que pueden ser factores compensatorios del impacto negativo que nos viene del exterior. Claro, lo que ocurre es que si uno tiene tasas de inflación del 5,7 interanuales es porque uno tiene muchos meses de niveles como el que tenemos, del 9,8 ahora mismo. Luego, la cuestión es si esta inflación, en fin, va a ser más adhesiva, más pegajosa de lo que inicialmente planteábamos. La cuestión es si sabemos aguantar, ¿no? Lo que tenemos es un impacto de inflación importada que hace que el país sea más pobre en su conjunto y por lo tanto que tengamos que repartir esa menor riqueza o esa menor renta del país entre todos los agentes económicos y sociales, ¿no? Esa compensación pues posiblemente debería incluir a aquellos sectores sociales más desfavorecidos o aquellos sectores empresariales que pueden depender mucho más de los costes energéticos en sus inputs, pero no debería generalizarse, entiendo yo, un grado de, digamos, de desanclaje de las expectativas de inflación tal que generara una espiral que sería todavía mucho peor para todos. Yo creo que aquí se trata de esperar. El propio Banco Central Europeo, bueno, pues anuncia que los tipos se modificarán cuando termine el programa de compras. El programa de compras se dice que el tercer trimestre. Bueno, la flexibilidad yo creo que es en este caso una condición muy importante a la hora de abordar la política económica futura y en ese sentido me parece que la contención de las rentas y la contención de los márgenes empresariales me parece que sería una contribución muy positiva para aguantar esta pérdida de renta del conjunto del país y por lo tanto no generar una espiral mucho más peligrosa. Pues Eduardo Andrés, catedrático de Economía de la Universidad de Zaragoza, director de Economía Pública de Funcas, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo.
hoy precisamente sobre eso, sobre la posibilidad de un pacto de rentas, cerraba análisis el Fondo Monetario. Lo que hoy les estamos contando, el World Economic Outlook, la previsión mundial que hace el FMI, pasaba por ahí, por ese impacto en las rentas más bajas y por ese posible pacto, diciendo que esto no va a afectarnos a todos por igual, va a afectar más a quienes tienen menos. Russia is a major supplier of oil, gas and metals, and together with Ukraine, of wheat. Porque Rusia, decía, es el gran proveedor de petróleo, gas y metales junto a Ucrania, que lo es de trigo y maíz. Reducir la oferta de esos productos básicos va a elevar sus precios y va a dañar the Middle East and North Africa and Sub-Saharan Africa. A Asia, a Oriente Medio, al norte de África, a África. Los países más pobres van a ser los que más sufran. Including in the Americas and the rest of Asia. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.